personas se preguntan si el Apocalipsis coincide plenamente con el fin del mundo. Yo siempre había identificado el fin del mundo con el Apocalipsis, como siempre se ha hecho normalmente, pero en los últimos decenios ha aparecido toda una corriente de pensamiento que distingue entre fin de los tiempos y fin del mundo. El fin del mundo sería el final absoluto de la historia, cuando ya vendrá Jesucristo y se producirá la resurrección de los muertos, mientras que el fin del mundo, dicen algunos, sería una especie de apocalipsis previo, pero después hay un tiempo de paz, de prosperidad para la Iglesia. Yo debo decir que al principio la idea me resultó un poco chocante, pero es cierto que en el Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 1, hay un texto bastante curioso que yo nunca había sabido cómo interpretarlo. Dice así, Apocalipsis 20, versículo 1. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después tiene que ser soltado por un poco de tiempo. Bueno, este versículo ocurre después ya que el Apocalipsis nos ha hablado de los distintos castigos que caen sobre el mundo, los sellos, las copas de la ira, etc. Sí, no iría contra la doctrina católica el que afirmara que hay una especie de fin de los tiempos, de grandes castigos, de apocalipsis, digámoslo así, y después un tiempo de 1000 años en el que el dragón es encadenado, en el que la Iglesia tiene una época de esplendor, de paz, de progreso, y después que vendrá ya el fin definitivo del mundo. Es cierto que es un versículo que nunca ha estado claro cómo interpretarlo. Nunca ha estado claro. Lo único que se puede afirmar desde un conocimiento profundo de las Escrituras es que cabe esta tesis dentro de la teología católica y dentro del texto de la Biblia. La verdad solo la conoce Dios. Hay mucha gente que ahora cree ver signos que avanzan en esa dirección. Bien, la Iglesia no ha dicho nada. La Iglesia no ha dicho nada porque mientras uno no contradiga lo que está dicho en las Escrituras, no hay magisterio acerca del Apocalipsis. Es un texto oscuro en muchas partes, cada uno que lo interprete como crea conveniente. No hay magisterio sobre el Apocalipsis. Esto es una cosa curiosa. Lo hay sobre muchos aspectos de la moral, sobre muchos aspectos de cristología, de mariología, de la eclesiología, pero sobre el fin del mundo no. Creo que esto es positivo, el que la Iglesia no haya querido meterse a hacer de exégeta en un texto oscuro. La Iglesia, con que se preserve la fe, es suficiente. Y cuando a veces a la Iglesia le preguntan acerca de un versículo, dice: nosotros tenemos este versículo, interpretadlo como vosotros creáis conveniente. Hoy día hay muchas apariciones marianas y la Iglesia pues no tiene que decir la última palabra de cada una de ellas. Realmente investigar las cosas lleva mucho tiempo y tampoco podemos pretender dar una respuesta autoritativa a cada persona que en el mundo dice que tiene un mensaje de la Virgen. La Iglesia en eso, de un modo prudente, actúa con un criterio selectivo de acuerdo a la relevancia. Allí donde un vidente ya atrae a una cantidad muy
importante de personas, los pastores sí que ya se ven obligados por su responsabilidad a investigar si tal mensaje es creíble o no. Y muchas veces no se puede llegar a más. La Iglesia muchas veces lo único que puede llegar a decir es: esto es creíble. La persona vemos que es honesta, la persona vemos que no saca ningún lucro personal, que es una persona de oración. A veces no se puede llegar a más. Si alguien dice: la Virgen me habla, ¿cómo puedo yo saber acerca de lo invisible? Otra cosa distinta es que la Virgen dé signos. Cuando la Virgen da signos, como es el caso de Lourdes o de Fátima, eso, claro, eso facilita totalmente el discernimiento. Y por eso esas dos apariciones fueron rápidamente aceptadas por la Iglesia, porque la Virgen María precisamente se encargó de que fuera clara su naturaleza a los pastores. Entonces la Iglesia no entra en si las revelaciones privadas son verdaderas o falsas normalmente. No entra normalmente a dilucidar. Yo sí que veo que nosotros, los que creemos en Jesús, tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy día hay muchas personas que empiezan a enviar por internet mensajes y mensajes y mensajes. Hay mensajes claramente que son falsos, porque son mensajes que rompen la unidad eclesial, que en el fondo son una crítica respecto a los pastores que lleva a la desobediencia, etc. Otros, su contenido no es contrario a la fe, podría ser verdad. Sí que es cierto, hablando ya del tema del fin del mundo, que es lo que nos ocupa hoy aquí, que en Fátima se dice en el tercer secreto, que fue revelado en el año 2000 por el cardenal Ratzinger, que había estado guardado en una caja fuerte del Vaticano, sin darse a conocer, en un sobre que había sido dictado por Sor Lucía. Sí que es cierto que se habla de la montaña, de los mártires, del Papa huyendo de Roma, del Papa teniendo que huir sobre cadáveres de sacerdotes, obispos y cardenales, y que el Papa finalmente cae asesinado. En aquel momento en que se revela el secreto, se da una interpretación. Por supuesto, no es dogma de fe. Puede uno pensar que en vez de ser hechos del pasado, como fue la interpretación que se da, más bien se refiere a hechos del futuro, sin negar la primera interpretación. Mi opinión personal es que el tercer secreto de Fátima, el de la montaña, y todas las personas católicas que mueren, secreto que se puede consultar, yo lo he hecho en la página oficial del Vaticano, allí se colocó el texto, incluso se escaneó la hoja original para que nadie tuviera la duda de que la Iglesia había ocultado alguna parte. Mi opinión personal es que la Virgen de Fátima dice: durante la Primera Guerra Mundial, si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Esta guerra acabará, pero si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Y Rusia invadirá grandes partes de la tierra. Eso ha sucedido. La Primera Guerra Mundial acabó, como dijo la Virgen, vino la Segunda y Rusia, la Unión Soviética, invadió muchas partes de la tierra. El problema es el comienzo de esa profecía: si los hombres no dejan de ofender a mi hijo. Es decir, el mensaje de Fátima se circunscribe en la línea de los mensajes proféticos. Dios intenta, cuando una sociedad entera se aleja de los mandamientos de Dios, se aleja de Dios mismo, se va convirtiendo en algo más perverso, Dios intenta primero acercar a esa sociedad así a través de cosas buenas, predicadores
determinados hechos espirituales, milagros, siempre hay una fase en la que Dios, como buen padre, intenta atraer a sus hijos para que abandonen el mal camino. Ahora bien, si de ningún modo sus hijos abandonan el mal camino y Dios, digámoslo así, ya ha acabado todas las posibilidades de atraerlos a través de la dulzura, de la bondad, llega un momento que da el castigo. Y no solamente eso, aunque no usara el castigo, llega un momento en que es necesario hacer una purificación. Dios hizo una purificación en el diluvio universal. Dios ha hecho más purificaciones a lo largo de la historia. Ahí tenemos el caso de la invasión por parte de Asiria del reino de Judá. Un historiador agnóstico simplemente dirá: unos ejércitos de un imperio invaden un reino. Los profetas nos dicen: no, el imperio que hay al oriente, Asiria, puede ser todo lo poderoso que quiera. Mientras Dios no permita que Judá sea invadida, este reino será independiente, el templo seguirá dando gloria a Dios. Luego, si los asirios van a invadir este reino, lo que tenéis que ver en eso es la mano de Dios. Dios lo permite como purificación. Y efectivamente, después del exilio, el pueblo de Israel volvió mucho más purificado. El castigo fue duro, el exilio, pero después el pueblo de Israel abandonó la idolatría totalmente, se volcó mucho más en las Sagradas Escrituras. Entonces, eso vemos que es una constante en toda la Biblia. Los reyes de Israel que se alejan de Dios son castigados. Es cierto que hay un castigo en el más allá. Es cierto que hay personas que solamente vemos el castigo, en el más allá. Pero ya aquí en la tierra vemos muchas veces cómo las personas, las familias o los pueblos enteros son a veces castigados, sobre todo cuando los pecados llegan ya a cierto nivel.